Bien, vamos a revisar una especificación. Es una especificación civil, el relleno de zanjas. Hay dos ítems que tenemos que revisar, que es la especificación general y la especificación del progreso de relleno de la zanja. Bien, para que ustedes vean, la general. El trabajo requerido bajo la especificación incluye toda la inspección, fiscalización de materiales, equipos y servicios necesarios e incidentales al relleno de toda la longitud de tubería junto con los materiales de escollo y mano de obra que sean necesarios para mantener el relleno acabado en la forma requerida por la inspección. ¿Cuál es la forma requerida por la inspección? Tenemos que saberlo. Para poder nosotros estimar, nosotros tenemos que saber cuál es esa forma requerida. No se puede colocar ese tipo de especificación. En la forma requerida no. Tiene que ser un relleno totalmente liso o un relleno que tenga el siguiente análisis de Proctor para su compactación. Señores, la medida del Proctor es una medida que da un ensayo que se le hace al relleno. Entonces nosotros no podemos colocar ese tipo de escrito en la especificación. Toda la operación de relleno deberá mantenerse al mismo ritmo que la operación de bajada de los tubos a la zanja. O sea, introducir los tubos en la zanja lleva un ritmo. La operación de relleno debe llevar el mismo ritmo. Eso es lo que quiere decir eso. El relleno de la zanja deberá llevarse a cabo con el mayor cuidado para no dañar el recubrimiento de los tubos y en la forma que la inspección de la empresa contratadora o la operadora lo estime necesario. Nosotros no podemos escribir y en la forma que la inspección lo estime necesario. No. Debemos escribir preciso, conciso, porque ¿cómo costeo yo la forma de la inspección que la operadora lo estime necesario? ¿Cómo lo costeo? ¿Cómo le doy un valor? ¿Cómo mido el esfuerzo? ¿Cómo hago el estudio de tiempo y movimiento si no sé qué es lo que se va a hacer? No podemos hacerlo de esa manera. Todo el material excavado de la zanja deberá ser utilizado como relleno, exceptuando en aquellos sitios donde la tubería cruce caminos transitados, quebradas y arroyos. En estos sitios la tubería deberá ser recubierta y la zanja rellena y compactada, comenzando con 20 centímetros de tierra del préstamo compactado hasta obtener una superficie de dureza similar al terreno circundante y pareja con la elevación original del suelo. O sea, debemos tener un estudio topográfico que nos diga qué nivel vamos a usar. Toda la tierra de préstamo que se utilice deberá ser añadida por la contratista sin compensación alguna por tal motivo. Ese es el tipo de especificación. Generalmente cuando se rellena, cuando se hace una excavación, se introduce un tubo dentro de la zanja que fue excavada y luego se rellena. Generalmente sobra relleno porque el área, el volumen del tubo desplaza volumen de tierra. Generalmente siempre queda material que hay que botar.
Progreso de relleno de la zanja. Una vez tendida la tubería en el fondo de la zanja, se procederá a taparla usando para todo el relleno de la zanja, hasta un nivel que quede como mínimo 20 centímetros arriba de la corona del tubo, o sea, por encima del lomo del tubo. Un material suave semejante al usado para el colchón especificado para cubrir el fondo de la zanja en terreno rocoso. Cuando hay tierra, hay piedra, hay roca en donde se excavó, hay que recubrir esa roca y luego poner el tubo, introducir el tubo arriba de esa tierra suave para que no se raye el recubrimiento del tubo. Todo el material sobrante libre de escombros, residuos y materiales se alineará sobre la zanja en forma de camellón, con excepción de los lugares en que pueda obstruir los caminos, pasos, drenajes, etc. El relleno de la zanja deberá hacerse lo más próximo posible al bajado de la tubería, dentro de las 24 horas siguientes, para prevenir la posible flotación del tubo en caso de lluvia e inundación de la zanja con agua, para prevenir daños en el revestimiento de la tubería por movimientos causados por cambios de temperatura. El material de relleno se colocará en capas de 20 centímetros que se irán compactando con equipo de percusión de manera de asegurar que no queden vacíos bajo la tubería. Una vez rellenada la zanja y compactadas las diversas capas, se hará una compactación final mediante varios pasos de un tractor sobre la zanja rellenada. El detalle sobre la forma y tiempo en que se llevará a cabo la compactación de la capa rellena lo fijará en cada caso la inspección. No. ¿Por qué no lo escribimos? Tenemos que escribirlo. Debemos decir 3 capas de 20 centímetros y la compactación se deberá hacer con equipos que pesen tantas toneladas. Eso lo debemos escribir para que podamos hacer el cálculo previsto antes de hacer la obra. Yo creo que con este ejemplo que les he puesto aquí podemos trabajar, o pueden ustedes entender por qué las especificaciones deben ser precisas. No deben tener ambigüedades, no deben tener incertidumbres. Debemos escribir todo lo que debamos escribir sin abundar, porque eso crearía, si nosotros abundamos, crearía una ambigüedad, crearía una incertidumbre. Tenemos que escribir tenemos que ser buenos redactores de especificaciones. Además de conocer la parte técnica, tenemos que ser buenos redactores. Aquí tenemos algunas especificaciones de dimensiones aproximadas de los rompecorrientes. ¿Qué son rompecorrientes? Son camellones que se colocan en la zanja para evitar que el agua de lluvia o el agua de inundación, cuando vaya a pasar por encima de la zanja, se nos lleve el relleno que hemos hecho. Entonces, ¿qué hacemos con los camellones? Le quitamos velocidad al agua y el agua pasa por encima de la zanja sin mucha velocidad y por lo tanto no descubre el tubo. Aquí tenemos algunos camellones de las dimensiones que podemos usar. Tenemos camellones el largo, el ancho y el alto. Tenemos dimensiones aproximadas cuando usamos sacos, los sacos que podemos poner, espaciamiento en pendientes de 10 al 15% y de 30 a 60 metros. En pendientes mayores del 15% de 25 metros. Muchas gracias.